¿Profecías? Vamos, es el siglo XXI. Esas cosas pasaron hace milenios. O bueno, tal vez ocurra alguna dentro de uno que otro milenio. Ese es el pensamiento que impera en nuestra sociedad hoy día. Sin embargo, si escudriñamos el libro de Esther, encontraremos una profecía oculta que ha estado ahí por milenios, que vivieron nuestros abuelos o nuestros padres y ni cuenta se dieron. Evitemos que nos pase lo mismo. Despertemos, veamos y escudriñemos. Hola, bienvenidos a este que es el quinto video de la serie. En este video continuaremos con las preguntas que se quedaron pendientes. La primera de ellas es ¿por qué no hay referencias explícitas a Purim en todo el Nuevo Pacto? Le reto a usted, busque en todo el Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, a ver si encuentra una referencia explícita a Purim. Podemos ver, por ejemplo, en Juan 10:22, ahí se habla de la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es Hanukkah. Hanukkah ni siquiera está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, podemos ver una referencia de que Jesús estuvo en Hanukkah, una referencia explícita. Y asimismo, las demás fiestas. Entonces, viene la pregunta, si a un Hanukkah que ni siquiera está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una referencia explícita en el Nuevo Testamento, ¿por qué si Purim sí está ahí en el Antiguo Pacto, por qué no hay referencias explícitas a Purim? Sin embargo, veremos que a pesar de que no hay referencias explícitas a Purim, claramente se hace la referencia a Purim. Esto es algo genial, es maravilloso, cuán grande es el Señor que aún estas situaciones se pueden dar. Veremos a continuación cómo es que todo esto sucede. Primero que nada, traigamos a memoria lo que vimos en el video anterior, en los videos anteriores. Vimos que Moisés hablaba con Dios como quien habla cara a cara con su prójimo. Y a partir de ese momento empieza una degradación, hasta que llega un punto en el cual Dios es desechado como rey al final del libro de Jueces. El pueblo pide un nuevo rey y entonces llega Saúl y a partir de ahí Dios es desechado como rey, tienen un nuevo rey, van continuamente degradándose, terminan desechándolo aún como Dios, que eso es lo más trascendente, pero bueno, pues fue desechado como rey, él debería de ser el soberano. Su degradación fue tal que desecharon a Dios como rey, pero llega un punto en el cual de repente hay un boom, y en ese boom es justamente cuando se escribe Esdras, Nehemías, Esther, Daniel, todos esos libros. Después de esto vienen 400 años, que se les llama el tiempo del silencio, en donde Dios se quedó callado, escondió su rostro y no hubo profecía, no hubo ángeles, no hubo nada. En 400 años sin nada. Sin embargo, ellos estaban acostumbrados a memorizarse la Torá, es decir, el Pentateuco. Y entonces ellos conocían a la perfección las palabras de Jacob o de Israel, que cuando estaba próximo a morir, él dijo, no se apartará el cetro de Judá, ni legislador de sus pies, hasta que venga Shiloh. Shiloh es una palabra que tiene como raíz común la misma raíz de la palabra Shalom, es decir, hasta que no venga el pacificador. Este es el Mesías. Entonces ellos lo conocían perfectamente. Hubo un grupo llamado los esenios que se apartaron y se fueron a lugares aislados. Ellos mismos se enteraron cuando hubo un rey que no era judío que reinó sobre Judá.
Y cuando esto ocurre, aún hubo esenios que narran los historiadores que vinieron de regreso a Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían que estar atentos, porque había ocurrido que el cetro de Yehudá no lo tenía un judío. Entonces, en esos días sucede que un sacerdote de la casa de Abías va y se presenta en el templo para ofrecer incienso. Debemos entender algo. Está claramente documentado por Lucas que era de la casa de Abías. Al ser de la casa de Abías, encontramos en 1 de Crónicas 24, del 7 en adelante, la distribución de los tiempos, en qué semana le tocaba a cada una de las familias. Y la familia de Abías le tocaba la 8ª semana. Estamos hablando de la semana de Shavuot. En la semana de Shavuot es cuando a él le toca ministrar. Entonces observemos esto. Había una orden. Esa orden está en Levítico 23, en donde se les ordena a todos los varones estar presentes en Jerusalén. Entonces tenían que venir a Jerusalén durante la fiesta de las semanas, es decir, Shavuot. Entonces todos los varones tenían que estar ahí presentes. Zacarías entra al templo, entra a ofrecer hasta el lugar santísimo, y después de 400 años de silencio de parte de Dios, de estar escondiendo su rostro de ellos, algo sucede. Y Zacarías tiene frente a sí a un ángel. Este ángel lo primero que le dice es: no tengas miedo, parafraseando. ¿Por qué? Porque esto no había ocurrido en 400 años. Entonces, este ángel lo que le dice es que aquello que anhela, que era su hijo, iba a venir. ¿Se imaginan el alboroto que esto causó? Todos los varones reunidos, esperando a que salga el sacerdote y que les dé la bendición sacerdotal. El sacerdote se tarda, lo cual pues llamaba la atención, porque ocurría en algún momento que cuando un sacerdote no estaba preparado para estar en la presencia de Dios y entraba, este sacerdote podía morir. Entonces lo primero que llamó la atención seguramente fue el tiempo que tardó, en lo que el ángel le da el anuncio y le dice: vas a tener un hijo. Pero no conforme con que él estaba viendo un ángel y era un sacerdote, Zacarías le dice: ¿y cómo sabré que esto debe ocurrir? ¿Se imaginan ustedes el ángel? Oye, espérame. Yo estoy aquí, vine desde con Dios, estoy delante de ti, te estoy anunciando que vas a tener un hijo. ¿No te basta? Bueno, si no te basta, entonces como señal tendrás que no vas a hablar ni vas a escuchar nada hasta que todo esto se cumpla. Y le anuncia el nombre, se llamará Juan. Entonces cuando sale el sacerdote, imagínense todo el pueblo ahí esperando a que saliera el sacerdote y les diera la bendición. Y el sacerdote está mudo, no puede hablar. El alboroto debió ser tremendo. 400 años de silencio, y de pronto un ángel se le aparece al sacerdote. Y cuando él finalmente puede expresar de alguna manera, seguramente escrito a señas, como fuera, que había visto un ángel y que este ángel le había anunciado el nacimiento de su hijo. Y este sacerdote era anciano, su mujer era anciana y no habían tenido hijos porque su mujer era estéril. El alboroto debió ser grande, muy grande, todo el pueblo reunido. Pero veamos, 6 meses más tarde, ¿qué pasa? 6 meses más tarde hay una mujer solita, que para empezar, para aquella época, bueno, era mujer, ¿verdad? Entonces, al ser mujer, digamos que la atención estaba menos puesta en ella. Y ella solita, en algún lugar, de pronto le habla un ángel.
y este ángel le dice que va a tener un hijo que salvará al mundo. Y le anuncia que va a ser madre de Jesús. Las palabras que le dijo debieron ser algo como Yeshua, Yoshia, Yehoshua, Yoshia, que traducido al español vendría a ser algo así como Salvador salvará. Le anuncia que va a ser madre del Salvador del mundo. ¿Y quién se enteró? ¿Quién estaba afuera esperando a que ella saliera? ¿Quién estaba atento a ver qué pasaba? Nadie. Y entonces el ángel le dice a María que vaya a ver a su parienta, a su prima, anciana, que va a tener un hijo. Y entonces ella, mira, va para allá. ¿Quién se entera de todo esto? Nadie. Entonces se cumple el tiempo y nace Juan, hijo de Zacarías, el que sería llamado Bautista. Al 8º día de que nace, todo el pueblo debió de estar ahí atento. Los sacerdotes, todo mundo para la circuncisión del niño. Y entonces le preguntan a la madre, ¿cómo se va a llamar? Elizabeth dice, Juan. No, espérate, ¿cómo que Juan? Ninguno en tu casa se llama Juan. Su papá es Zacarías, debe llamarse Zacarías. Y entonces le pasan una tablilla a Zacarías para que escriba el nombre y le dicen, ¿cómo se va a llamar? Y entonces Zacarías escribe en la tablilla. Juan se los enseña y abre su boca y empieza a profetizar. Pensemos en eso, 400 años de silencio. Y de pronto, un ángel aparece cuando está ofreciendo incienso en el altar, en su seguramente única oportunidad en toda su vida de ofrecer incienso. Está ofreciendo el incienso, se aparece el ángel, le anuncia que van a nacer un niño. Él se va a su casa, concibe al niño. 9 meses más tarde nace el niño. Y cuando están en su circuncisión y le están asignando un nombre, se da el nombre de Juan o Yohanan, como seguramente fue en su idioma. Y empieza a profetizar 400 años sin profecía. Incluso a tal grado se divulgó esto que decían, ¿quién será este niño? Preguntaban quién sería. Debía ser alguien importante. Pero ¿qué ocurrió 6 meses más tarde? 6 meses más tarde, María o Miriam, como se debió llamar en su propio idioma, tiene un bebé. Y según el relato de Lucas, quienes asistieron fueron los pastores. Juan, los sacerdotes, con los importantes. Jesús, con los pastores. El oficio, digamos, de más bajo rango. Los pastores. ¿Podemos entender la magnitud de la diferencia? Tiempo después, bastante tiempo después, relata el Evangelio que llegaron unos sabios de Oriente. Esto está en Mateo. Llegaron unos sabios de Oriente y se presentan delante del rey de los judíos, Herodes, y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? ¡Rey! Es importante que lo mencionan como rey. Y entonces lo que sucede es que Herodes se pone celoso. Debemos recordar que por
órdenes del emperador, Herodes mató a su propio hijo. Si él no estuvo dispuesto a que por causa de su hijo él perdiera el reinado, el poder que tenía, la riqueza que tenía, un hijo de judío cualquiera podría amenazar su reinado. Claro que no. Entonces lo que él hizo fue, les dijo a los sabios de Oriente: vayan, adórenlo, y cuando lo hayan hecho, vengan conmigo, díganme dónde está, porque quiero ir a adorarlo. Los sabios de parte de Dios entienden que no deberían de hacer esto. En consecuencia, se van por otro camino, evitan que él se dé cuenta. Entonces, con todo esto que hemos dicho, recordemos, eran 400 años de silencio, de que Dios estaba ocultando su rostro de ellos. Lo único que llegaba a pasar seguramente era aquel ángel en el estanque de Betesda, que de vez en cuando venía, movía las aguas y alguien tenía que entrar ahí. Pero fuera de eso, ¿no creen ustedes que hubo quien le habrá dicho o habrá dicho: oigan, el único que suena que puede ser el Mesías, el rey, es el hijo del sacerdote Zacarías? Porque imagínense, 400 años de silencio y de repente se aparece un ángel. Cuando están haciéndole la circuncisión, hubo profecía, 400 años. ¿No creen que hubo quien dijo: el único que suena que podría ser sería Juan? Y entonces, cuando vienen y le preguntan a Zacarías: ¿dónde está tu hijo?, porque lo querían matar, Zacarías no les contesta. Y lo que cuentan los historiadores es que él fue asesinado entre el atrio y el templo. Él fue asesinado. Juan, su madre se lo lleva lejos, retirado a un lugar aislado. Él tenía voto de nazareato, él comía langostas, no bebía vino, etcétera, etcétera. Pero tenemos el contraste de Jesús. El relato, cuando lo leemos, encontramos que Dios de alguna manera le avisa a José, le avisa en lo secreto que querían matar al niño, y entonces José toma a María o Miriam y a Jesús y se los lleva a escondidas a Egipto, y se esconden en Egipto. Tiempo después, cuando muere Herodes, otra vez Dios le avisa a José que ya había muerto quien le quería matar, y entonces ellos regresan a la tierra de Israel. De Jesús se habla poco, solamente se menciona que cada año iban a Jerusalén, porque es la orden de que fueran a las fiestas. Y se hace la mención cuando él está ya en su edad del Bar Mitzvah, a la edad de 12 años. Se hace otra vez la mención de Jesús en el templo. Cuando todo esto pasa, entonces lo que vemos es Juan estaba llamando la atención. Juan es el centro de todos los reflectores. Jesús está escondido. Y entonces resulta que Juan es alrededor de él todo el escándalo. Jesús está escondido. Sí encontramos la diferencia que hubo tan radical y tan dramática entre uno y otro. Sin embargo, viene algo todavía más interesante.
Demos un paso más y acerquémonos a descubrir la profecía oculta en el libro de Esther. En la descripción de este video encontrará la liga al siguiente video de la serie. Bendiciones.